Este martes 2 de junio, 11 grados y medio en la ciudad de Buenos Aires, un poquito menos en el conurbano. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Donde Estamos. Bienvenida chicos, bienvenidas Paula, bienvenido Juanjo, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buen día, Juli. Parecen los alumnos, están mudos. Desde este lado de la vida. Claro, ahora cambiamos de roles y Paula se siente Julieta, yo me siento Paulino y Juanjo, ¿cómo te sentís vos? Paula. Yo, no sé qué decir. Juanjo. Sí. Él es Juanjo en su lugar. No, sí, es verdad. Claro, pero igual a veces voy al otro lugar. Son estrategias de técnica y están muy bien. Está muy bien. Está lindo que nos cambien un poco. Sí, así nos sentimos otra persona. Nos autopercibimos distintos. Me encanta, hay que decir algo sobre el buzo que trajo Juanjo puesto hoy, para los que nos están mirando en YouTube. Me encanta. Es color rosa pálido bebé, más bebé que pálido. Más bebé que pálido, me gusta. Están con todo hoy, las dos. No, está muy graciosa. mirá, miren ese Krusty el payaso. Mirá que viene el plan. No cualquiera se puede poner ese buzo. Hay que tener personalidad. Uno, para usar eso. Y dos, es una crítica encubierta, ¿sabes lo que estás haciendo? Igual te felicito. Hay que tener personalidad. Y dos, para andar por la vida con el tarro de Hello Kitty. Sí. También, las dos cosas. Sí. Hay que tener personalidad. Pero bueno, todos hablamos de Juanjo, ¿viste? Él logra lo que quiere. Él lo logra, claro. Gracias. Bueno, tenemos una agenda, como ya saben, ni les voy a explicar lo larga que es, pero como tenemos pericia la vamos a resumir. Antes, quiero saber qué piensan ustedes de la inseguridad, porque no podemos hablar de datos porque nosotros no los medimos, sí conocemos lo que está dando el gobierno y sí conocemos los de las provincias. Pero en cuanto a la percepción, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires y en algunas zonas siento que la inseguridad al menos bajó. Estoy hablando de los hurtos, porque nunca por suerte me pasó nada grave. ¿Qué pensás, Juanjo, vos? Estoy de acuerdo con vos. De hecho, hay situaciones particulares en las cuales me veo en donde muchos me dicen hay inseguridad y no la siento o no la percibo o ni siquiera tengo miedo. Claro, eso es clave. Si vos estás en un lugar y tenés miedo es porque sentís que algo te puede pasar y la zona no es segura. Pero yo vivo en Corrientes y Paraná, que es a 4 cuadras del Obelisco. Literal, todas las noches, como trabajo en teatro, ando por esa zona. Hay mucha gente en la calle. Yo tengo la cochera en Tucumán y Callao. Bien. De ahí a veces me tomo un taxi porque hay situaciones en la noche que son bastante complicadas. No sé si de asaltos violentos está pasando como un poco en España, esto del hurto. O sea, hay muchas motos, además lo digo para también alertar, hay muchas motos de las empresas que reparten comida, que tienen casco con motos que están camuflados como. Tal cual, con motos mucho más grandes que las que se usan habitualmente y en ese momento a la noche, 4 o 5 de la mañana, por la avenida Corrientes sobre todo, te manotean la billetera, el teléfono, lo que tengas. ¿Vos, Paula? Yo siempre me siento insegura. Siempre. Pero sí, es una sensación mía, es un tema mío. No, podés tener razón, por eso estamos preguntando como un termómetro. Sí, o sea, yo y siento que últimamente es como un poco... Está peor. Sí, a ver, el otro día salí a cenar con amigas acá cerca. En Palermo. Chacarita. Colegiales Palermo. Viernes a las 10:30 de la noche le robaron la rueda a una amiga. O sea, el neumático, perfecto. Enfrente de un lugar. Bueno, ahí tienen distintos eventos. Yo por ahora no vi ninguno de estos incidentes, pero sé que los hay. Estamos en una zona casi privilegiada de la ciudad de Buenos Aires, donde pasan menos cosas que en barrios que por ahí están menos custodiados. Es cierto, ojo, yo vivo en Belgrano y a mí hace 2 años, menos, entraron a mi casa. Claro. En Belgrano. Sí, no, pero pasa en toda la ciudad. Sí, claro. Ahora, yo aclaré Ciudad de Buenos Aires porque nosotros 3 vivimos acá. Quiero saber vos que estás escuchando, vivís en la ciudad, en otras zonas, o vivís en el interior, porque yo viajo a Mar del Plata, no es muy lejos de acá, y yo siento la inseguridad en la nuca. En la nuca. ¿Sí? Es una cosa increíble cómo cambia la sensación que uno tiene de seguridad en la ciudad y vas a la ciudad de Mar del Plata y no estoy criticando a ningún gobierno ni ninguna gestión, Claro. Te roban el auto en la puerta de tu casa, te roban cuando salís de un restaurante, te roban a la luz del día en la costa, te roban en todos lados. ¿Y te pasó muchas veces? A mí no, porque yo no vivo allá, pero conozco a todo mi entorno, le pasó algo. Ok. Y les roban constantemente. ¿Y cuando vos vivías? No, hace mucho tiempo. Yo hace 23, casi 30 años que vivo acá. ¿Pero hace 30 años? Y no, hace 30 años me pasaba eso. Ok. Ahora está muy insegura la ciudad por muchísimos factores, pero también en parte porque la vigilancia es baja. O sea, hay lugares donde se aumenta el nivel de luminosidad, que dicen que eso dispersa el nivel de robos, pero, por ejemplo, en pleno 9 de julio yo he visto
ladrones vía cámaras de la policía robar celulares a las 8 de la noche. O sea que no es que estamos custodiados y que no pasa nada, pero teniendo en cuenta que hubo un evento, un crimen hace poco en Córdoba, el sábado, o en realidad fue la semana pasada, lo conocimos el sábado, y hace 48 horas que estamos en cadena nacional con el crimen, yo dije, bueno, quiero saber cómo se siente la población, al menos la que nos escucha, en función de si sale a la calle y siente que le va a pasar algo. A mí no me pasa, a vos te pasa más o menos, a vos te pasa de noche. Sí, yo eso lo veo. Y muchas veces tomo un taxi por eso, porque son 3 cuadras que tengo que irme de la cochera de mi casa. Bueno, prefieres. Pero pienso eso. Es verdad, hay que ser precavido. Bueno, 11 80 697 9. Me gustaría que nos dejen un audio en el WhatsApp y nos cuenten dónde viven y cómo se sienten en cuanto a la inseguridad, tomando desde un hurto hasta un posible crimen. Lo que perciban, lo que hayan visto, lo que conozcan, nos sirve para tomar o sentir el termómetro de toda nuestra comunidad. Esto es donde estamos y vamos a arrancar con la agenda porque los chicos también tienen noticias y hoy vamos a empezar con economía porque a pesar de que tuvimos hace 2 semanas un buen fin de mayo, teniendo en cuenta que tuvimos datos macroeconómicos muy estables y muy favorables para el programa económico del gobierno, ayer lunes arrancó una semana con muchas variables económicas y financieras alentadoras. Las reservas del Banco Central subieron 177 millones y cerraron en bruto más de 48.000 millones. Esto hacía tiempo que no pasaba. El Banco Central ayer compró 55 millones después de más de 90 días consecutivos de compras. La última, la anterior, la del viernes, fue superior a los 450 millones. En total, en el año lleva casi 10.000 millones de compras y casi 5.000 millones de acumulación. El Tesoro pagó ayer finalmente el Bopreal Serie 3, esto es capital e intereses, más de 1.030 millones de dólares, aún así mantiene reservas altas. Estos fueron, recuerden, los bonos que se crearon en esta gestión para pagarle a los proveedores del exterior que habían quedado descalzados de la imposibilidad de pagarle en el 2023 por falta de dólares. Bueno, ahora estamos normalizando esa situación. Ayer la bolsa volvió a subir, el Merval 2,4 en pesos, el Merval en dólares 2,2 y superó la barrera de los 2.000 puntos, 2.174, es un nuevo máximo del 30 de enero del 2025. Esto nos da, si quieren, un indicador de que está revirtiéndose esta tendencia negativa en el mercado de capitales local. En Estados Unidos, por supuesto, todos los índices fueron positivos y algunas compañías lograron nuevos récords. Esto es una tendencia que se está dando incluso a pesar de la guerra y veremos cuánto tiempo dura. Por ahora, los indicadores bursátiles financieros a nivel global mejoran a partir del 6º mes del año. Ayer también bajó el riesgo país, 485 puntos básicos es el último número que informa el JP Morgan. Probablemente, si las condiciones financieras y económicas siguen como están hasta ahora, pueda seguir bajando de a poquito hasta perforar los 400 puntos. Falta un tiempo para eso, pero tenemos que pensar que podría llegar. Los ADRs en la bolsa, que son las compañías argentinas que cotizan en el exterior, tuvieron una tendencia alcista por tercera rueda consecutiva y quinta con un intervalo. Ganancias de YPF 3,2% arriba, Pampa Energía 2,8% arriba y Cresud, que representa el campo, 2,5% arriba, ni hablar de los bancos, pero estas fueron las que más crecieron. Por último, tenemos 2 informes, uno sobre inflación. La tasa promedio de inflación de mayo para las consultoras privadas fue de 2,1%, 0,5 puntos porcentuales por debajo de abril, es decir que abril daría o habría dado más alto que lo que va a dar mayo la semana próxima. Veremos qué dice el INDEC. Y el dato final que se conoció ayer a la tarde, la recaudación de mayo frenó una racha negativa de 9 bajas consecutivas y rebotó 1,7% en términos reales en mayo. La suba nominal fue de 35,6. Piensen que la inflación está por debajo de 33 puntos. Esto sigue afectado por menores ingresos del comercio exterior a pesar de que la balanza es positiva, pero hay impuestos que son bastante magros todavía porque no repunta del todo el consumo y ahí tenemos que mirar el impuesto al cheque y el IVA, que son los que están en negativo dentro de la balanza en términos reales. Con esto terminamos. Las naftas, para evitar un impacto directo en los índices de precios, el gobierno decidió nuevamente suspender el aumento de los combustibles líquidos. Esto es para julio y los aumentos de los impuestos en los combustibles en las provincias se harán si las provincias lo deciden. A nivel nacional no hay por ahora actualización. Y ahora sí, vamos con el mundo del deporte porque tenemos que actualizar la agenda.
Juli, vamos a estar hablando hoy ya del primer entrenamiento de la selección argentina en Kansas. Ayer, Kansas que se despertaba después de que había pasado un temporal, chicos. Habían caído todas las vallas. Sí, se habían caído todas las vallas y todo del hotel donde está la selección argentina. Bueno, ya se realizó entonces cerca de las 6 de la tarde el primer entrenamiento con el grupo completo. Ya, bueno, faltaba Alexis McAllister. Ayer él mismo se encargó de subir a sus redes sociales que estaba con la selección argentina. Exactamente. Vamos a estar hablando de eso, de cómo vienen los jugadores que estaban con alguna molestia. Caso Cuti Romero, caso Julián Álvarez y por supuesto caso también de Lionel Messi. Vamos a seguir mencionando temas de selección o de selecciones mejor con Uruguay y con el futuro de Bielsa, que hace 2 semanas nos había dicho que él terminaba el Mundial y se iba, o eso era lo que había más o menos dado a entender. Y bueno, ayer, hablando un poco de la lista y temas de una conferencia de prensa, dijo no. Culminar el trabajo es porque vamos a ir al Mundial y se finaliza la etapa de trabajo que veníamos realizando. No quiere decir otra cosa, pero bueno, es muy Marcelo Bielsa, ¿no? Vamos también a desarrollar el tema de la limpieza en River, que se tendría la salida de más de 10 jugadores, según su presidente, según Stefano Di Carlo, en declaraciones a ESPN el día de ayer. También de Boca, porque si hablamos de River, hablamos de Boca, claramente, y ya de la finalización entonces del ciclo de Úbeda, y vamos a estar tocando tema de Roland Garros. Además, les voy a actualizar cuántos seguidores tiene Tim Payne. Claro. Bueno, porque ahora es la nueva novedad, digo bien. Bien cacofónico. Es la novedad. Redundante. Exacto. Es el hombre del ¿Faltan 9 días momento. para el Mundial? 9 días para el Mundial. ¿Cómo pasó tanto? Es verdad. La última vez que lo dije faltaban 22. Faltaban 20 días. 20 días. Bueno. Pero ¿no hay un clima como otros años? No, para mí no hay. No, para mí no. Para mí no. Si Paula lo dice, yo se lo tomo a Paula. Yo creo que todavía no hay clima. No importa para mí. Para nosotros no importa. Para Paula no hay me clima parece de que mundial. falta todavía. O sea, es como... dale. Pero en comparación con otros años. Sí, por eso no hay. Estamos comparando con otros mundiales. Otros mundiales, O claro. sea, te comparo con el inmediatamente anterior, que El fue anterior, Qatar. sí. Y en Qatar, desde octubre, noviembre, la gente estaba como muy emocionada realmente Claro. Claramente. por esto. Acá no sé. No, Juanjo, vos que antes de que vayamos con el tiempo y sabemos que nos van a decir que va a ser frío y todo lo que ya sabes, ¿qué tenemos para decirle a la audiencia? ¿Con qué arrancamos hoy? Mirá, interesante el tema anglosajón. Gracias por la data, porque Juli está muy metida en todos los medios. Yo le cuento a la gente que nos está escuchando. La cocina. Yo voy leyendo, encuentro un dato, Juanjo y se me derivo. pasa. Como Paula, ¿no? Paula sí, le derivo. Muy interesante. Bueno, el periódico La Vanguardia de Barcelona, un diario español muy interesante, una nota sobre, en realidad María Durán, que es profesora de inglés, explica por qué los subtítulos, cuando vemos con subtítulos, hay veces que nos confundimos, pero que no tiene que ver con que uno no escuche bien, sino precisamente con los ruidos, con el ambiente, con el FX que tiene cada película. Muy interesante para desarrollar ese tema. Y siguiendo la misma línea, pero en el diario de tu ciudad, de la capital de Mar del Plata, también por qué las series de televisión sirven para aprender inglés. Después lo vamos a desarrollar, pero es muy interesante para todos aquellos, además, que a veces andan dando vuelta, que hablamos el otro día de Duolingo. Es muy interesante que si tenés un conocimiento mínimo de inglés, te pongas a ver algunas series. Vamos a explicar cuáles son las series más fáciles para aprender y las más complejas para cuando tenés un inglés más avanzado. Inglés, una de las vías fue esa. Mirando series. Sí. Es la mejor forma de aprender, chicos, mientras te entretenés. Claro. Sí. Tenemos a Ezequiel Marcusi. ¿Cómo estás, Ezequiel? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Juli, Paula, Juanjo? Hola, ¿cómo andan? Muy buenos días para ustedes. Bien, ¿cómo estás vos? Acá te recibimos con 11 grados. Sí, 11 grados. Y va a ser una tarde, una jornada bastante fresca, pero agradable, te digo. Y tengo una noticia. Vos decías, nos van a hablar de frío, ¿no? Pero no. Justamente esta semana sube la temperatura. Vamos. Así que sí. Paula va a estar re contenta, me parece. Sí, Paula tiene días. Ayer vino en manga corto y vino en polera y dijo que es frío. Sí. Bueno, hace ¿viste? frío un poco. No, acá adentro yo te prendí el aire. Sí. Ahora te lo apago. Entró al estudio con un control remoto amenazándonos. No, a le punta dije de de control ninguna remoto. manera. Anda a dejarlo. Sí, ya está, solucionó el problema. Bueno, esa se adapta ahí adentro, está bien, esa temperatura. Mirá, lo que vamos a tener los próximos días es ascenso de temperatura. Hoy va a estar fresco, la máxima 16 grados. Vamos a seguir con viento del este, hoy sin chance de precipitaciones, así que va a ser una jornada agradable. Y mañana, pasado y hasta el viernes, ascenso de temperatura. El viernes, escuchen esto, la máxima puede llegar a tocar los 20 grados.
Sí, bastante interesante el ascenso de temperatura. Mirá vos. Y bueno, y en el país hoy lo más importante va a ocurrir en la zona cordillerana, desde el noroeste de Chubut hasta el norte de Neuquén, entre hoy y mañana en realidad, por lluvias que se vienen para esa zona, por eso hay una alerta vigente. También hay una alerta para Tierra del Fuego, eso es lo más relevante para el país hoy. Pero bueno, en Buenos Aires y alrededores hoy la máxima 16, una jornada agradable, fresca, pero piensen que sube la temperatura en los próximos días. ¿Le puedo dejar una tarea para mañana? ¿Quiere darte tarea? Sí, la tarea es la siguiente. Sí. Yo cumplo el 13 de junio. Mira. Y necesito que me digas que ese día va a ser un clima lindo. Pero vos lo estás cargando. Sí, no, le estoy metiendo presión. Lo está cargando. Claro. ¿Cómo puede saber el que tiene la bola de cristal? Claro, decíselo. Pero vamos a proyectarlo y que mañana me des, ojalá, una buena noticia. Ella quiere que vos tengas la bola y que vos le digas, bueno, dentro de 2 años va a pasar tal cosa. No, es en 15 días. Pero ahora. No se puede pronosticar 15 días. Sí, no. Sí. No, 15 días no. Todavía no. O sea, te puedo pronosticar, no. Pero cambia mucho. No. Decile igual. Más o menos una semana. Bueno, el viernes. Sí, no. Ok, el viernes. Sí, el viernes te digo. Perfecto. Bien. Dale. Pobre Ezequiel, que me imagino que debe andar por la vida y la gente le dice, te grita el vecino, ¿cómo está mañana? Claro. ¿Qué sé yo, señora? Estoy tomando un café con leche. Sí. Gracias, te pido 1000 disculpas por el atrevimiento. Pasan cosas acá. No sé. Perfecto. Bueno, después que invite, Paula. Eso sí, por supuesto. Sí, claro. Canjeáselo. Va a traer unas arepas, pero colombianas. Claro. Así que bueno. Bueno, chicos, nos encontramos más tarde y les actualizo en qué lugares puede haber otro tipo de alerta en la semana, porque se vienen otros fenómenos para la región pampeana. Excelente. Gracias. Hasta luego. ¿Dónde estamos? Noticias que llegan cuando tienen que llegar. Arrancamos el programa con la noticia del crimen de Agostina Vega, justamente porque ayer la autopsia reveló que fue abusada y ahorcada, y para el fiscal el autor fue Claudio Barrelier. Justamente en este momento tratan de investigar si hubo cómplices, si hubo testigos. Esa es la situación en este momento. Según los datos preliminares de la autopsia, la menor murió en las primeras horas tras su desaparición. Justamente por este caso, que lleva más de 50 horas en vivo en los canales de noticias, preguntamos cómo se sentían ustedes en función de la inseguridad en los lugares donde viven, y por eso les pedí que dejen un mensaje al 11 80 697 9. Julieta, chicos, ¿cómo andan? Alejandro de Flores te habla. Mira, me encantó la parte de percepción, porque sí, la percepción que yo tengo es miedo generalizado por lo que dicen los noticieros, por lo que te dice la gente. Ahora, yo en sí no sufrí ningún hecho de violencia, ningún robo he visto, pero es todo lo que me cuentan. Ahora, ¿cómo te sentís? Y me siento inseguro, claro. Pese a que específicamente no me pasó nada. Excelente el mensaje, porque justamente lo que queremos medir es eso, cómo perciben que están en la calle cuando salen. No necesariamente te tiene que estar pasando algo para vos tener miedo que te pase. Justamente ese es el termómetro que estamos midiendo, ¿no? Nos escribe Marcela en el chat, y entiendo que vive parte en Ramos Mejía y parte en Pinamar. Y excelente. Dice, salgo sin cartera y sin celular en Ramos Mejía. En Pinamar me siento más segura. Mirá vos, viste que depende dónde estés parado, porque no es igual en una ciudad del interior o en un pueblo que en una ciudad grande del interior que en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Ni hablar en la provincia, que como les conté, viajo 400 kilómetros y todos los días me cuentan una nueva. ¿Quién vive en la zona de Juan B. Justo acá? Bueno, viste, Juan B. Justo no sé qué pasa en Juan B. Justo, pero por lo menos sabemos que hay mucho tránsito y está difícil de transitar. Seguimos con la agenda del día porque tenemos más, y tenemos que decir que hubo un conflicto en la obra social de camioneros. Aparentemente se está profundizando un colapso financiero en esa obra social conducido por Hugo Moyano. Los afiliados denunciaron la quita generalizada de descuentos en medicamentos por una deuda acumulada por la entidad que supera los 30.000 millones de pesos. ¿Escucharon bien? Para que tengan dimensión, el Garham tiene un presupuesto asignado de 40.000 millones de pesos. La deuda de la obra social de camioneros, solamente esa obra social, 30.000 millones de pesos de deuda, y por eso no puede tener los medicamentos disponibles para sus afiliados. Luz verde para la reforma de ley de glaciares. La Cámara Federal revocó la medida cautelar que frenaba las modificaciones a la norma ambiental en Santa Cruz, y la justicia levantó la suspensión que había generado una demanda o una medida cautelar. Y por último, la Comisión Nacional de Valores
endureció los controles sobre la sociedad de bolsa y las sociedades de bolsa, la SALIC, introdujo 3 cambios normativos que buscan minimizar riesgo financiero y patrimonial de las operadoras en el mercado local. Esta medida macroprudencial es básicamente pensando en aquellas inversiones minoristas o los inversores corporativos que ponen su dinero ahí y necesitan saber que el dinero está protegido teniendo en cuenta las normas de seguridad financieras y macroeconómicas. Ahora sí, tenemos unos minutos, así que Juanjo, ¿nos contás un poco cómo es el tema de aprender inglés con las series? Bueno, vamos a... El tema, sabía que les iba a gustar más el tema de la nota del diario de Mar del Plata. Bueno, las mejores series para aprender inglés, según un estudio de Preply, ¿sí? Que es la plataforma de aprendizaje de idiomas, para que cada uno esté al tanto. La idea central es que, lo que decíamos recién, ver series entretiene, pero mejora la escucha activa porque podés ver los temas más interesantes y absorber el vocabulario a partir de eso. Las series, nivel fácil. A ver, a todos aquellos que quieran arrancar, Friends. Tiene diálogos pausados, situaciones cotidianas, humor simple y es ideal para expresiones comunes de lo que es el inglés norteamericano o el, digamos, no el británico, ¿sí? Sí. Bueno, The Great British Bake Off, que aprendes inglés y a cocinar. Y tiene muchos acentos británicos y el lenguaje es mucho más sencillo. Nivel intermedio, ¿sí? Ahí vamos, con The Crown, que es un inglés británico formal. Muy británico. Sí. Bastante más cerrado. Del sur. Sí. Y tiene vocabulario político histórico. Después está Sherlock. Sherlock me encanta. Claro, es un ritmo rápido. Yo vi algunas. Acento británico claro. Y las frases son más elegantes, así lo definen Yo veo la casi plataforma. todas las series en inglés, las veo en inglés. Después okay. Con los otros idiomas no me llevo, pero... Claro. Igual, The Office también es... The Office era fácil. The Office es muy fácil. Y el inglés británico es mucho más lento que el americano, obviamente. Lo que tiene The Office es que tiene muchos gags, que si vos no manejás el léxico americano, tiene mucha abreviación, mucha frase... que por ahí si no captás lo que están diciendo está fuera de contexto. Sí. Es muy buena. Sí. House of Cards, bueno, que es el thriller político que todos conocen naturalmente, tiene lenguaje político y estratégico y es ideal como para ir entrenando. No es el más fácil, pero no es el más complejo. También hay que ver el que está mirando si conoce el mundo del que se habla. Por ejemplo, yo miro series relacionadas con la economía y las finanzas y entiendo los conceptos porque se usan en inglés cuando vos estudiás o lees. Y en la serie repiten esos mismos conceptos. En política debe ser igual. Y sí, más vale. Yo estudié cuando era chico en la cultura inglesa y era distinto a lo que se veía en algunas series de televisión, que cuando yo era chico sabían poco en inglés, pero había algunas películas y era distinto, pero cambia mucho. Pero yo siento que es mucho más, no sé si la palabra es lento, pero sí como que es el inglés exagera mucho más las palabras. Dice, no sé, en vez de decir battle, dice bottle. Y porque eso es British. Claro, el inglés. Bueno, el intermedio alto, Anatomía de Grey, que tiene vocabulario médico. Claro. Anatomía de Grey. Claro. Anatomía de Grey, sí. Es un culebrón a lo americano. Sí, tal cual. Suits, que Suits. Suits. Porque significa traje. Sí, tenés razón. Claro, es inglés de negocios, que es el del buffet de abogados, que es fantástico. Que es un buffet corporativo que defiende grandes empresas. Sí. Y el dato de Preply que dice que las series son mejores que los libros porque entrenás la observación, además de escuchar. Sí, digamos, la definición de una plataforma. No. ¿Cómo aprenderán los chicos inglés hoy? Porque a mí me acuerdo me daban para ver películas, pero en ese momento, imagínate, pasaron 30 años. Y la clave es que escuchás mientras seguís la trama de lo que estás viendo. Entonces ahí el cerebro funciona con una química muy particular. En base a eso se basa en la nota. No, y una cosa que te puedo recomendar es que al principio, yo esto se lo he sugerido a varias personas y me dicen, no, pero al principio no entiendo, no puedo seguir el hilo. Seguí insistiendo hasta que le enganchás la mano, porque una vez que acomodás el oído y lo ajustás, empezás a entender lo que están diciendo. Por ahí, no todo lo fino que quieras, pero sí es importante escuchar y no leer. Y hay algo de muy de niño, esto que voy a decir, pero lo recomiendo si querés estudiar inglés. Si te gusta mucho una película, o más que una serie, una película, mirarla 20 veces, como hace mi hijo, que mira 20 veces una película. Eso está bueno. Porque ahí estás escuchando, viendo y estás repitiendo. Es como cuando la profesora vuelve a dar el ejercicio para hacerlo nuevamente. Bien, Juanjo, ¿estás estudiando o te dicen hola chat? Sos un chat del inglés. ¿Sabes qué otra es buena? Modern Family. Es muy simple de ver, es muy es como... Y tenés una
persona que habla en un Spanglish espectacular. Espectacular, lo Sofía Vergara. que lo hace Sofía Vergara. Un dato adicional para los que están haciendo este trabajo, esta forma de aprender inglés, es subtitulen en inglés también. Por ejemplo, si la película es en inglés, le ponen subtítulos en inglés, entonces cuando no entienden una frase, al menos la leen, y es una forma también de incorporar. Puede ser. Una técnica es arrancar una vez, la ven con subtítulos en español, y ya la siguiente la cambian y la ven con subtítulos en inglés. Mira. Yo The Office lo hice 20 veces. Claro, tenés que tener el tiempo que mucha gente no tiene, pero sí. Y también ver recitales de lo que a cada uno le guste, porque muchas veces los cantantes hablan entre canción y canción y ahí también se puede escuchar y entender. 24 minutos pasaron de las 7 y ahora sí llega el fútbol. Sí, es cierto, porque nos vamos metiendo en tema de mundial. Bueno, hablábamos ahora de Marcelo Bielsa, ¿no? Marcelo Bielsa, que entregó de una manera muy buena. Realmente Uruguay hizo la entrega de la lista de los convocados. Con Marcelo Bielsa, que montaba en bicicleta, o sea, en el spot. No, increíble. Y bueno, le preguntaron también por diferentes situaciones, por la ausencia de varios jugadores y demás, pero sobre todo por el tema del trabajo. O sea, él hace un par de semanas, hizo una conferencia de prensa en donde hacía como una rendición de cuentas básicamente de su trabajo, y él decía, bueno, una vez finalizada la Copa del Mundo, nuestra etapa acá ha culminado. Bien. Y eso daba a entender que el ciclo de Bielsa con la selección de Uruguay había terminado. Claro. Bueno, al parecer no. A ver, escuchemos y ustedes me van a decir qué interpretan de él. En una actividad organizada por la AUF dije que el Mundial era un punto de culminación del trabajo que veníamos desarrollando. La palabra culminar no es terminar, no significa terminar. Culminar es el punto más alto de una etapa. Resumiendo este concepto que acabo de decir, el otro concepto es lo referido a que es cierto que finalice un contrato, y el otro concepto es que nunca yo anticipo decisiones frente a posibilidades que no existen. ¿Se va o no se va? Yo creo que se quiere ir, pero no sabe decirlo al público. No sé si es eso. ¿Tú? Tan Bielsa que asusta, para mí se va. Sí, para mí también, para mí es como un ciclo. Bueno, chicos, ¿cuál es la verdad? Terminado. No, porque tú dices, no sabe cómo decirlo. No, yo creo que Bielsa no tendría miedo de decir, pero... ¿Y por qué da tanta vuelta? Porque igual es raro, Bielsa es raro. Es que es eso, claro, es raro. Pero bueno, no digo raro en un término despectivo, digo, él tiene una... No, ya quedó grabado esto, Jorge, no te preocupes. Bueno, también habló acerca de la ausencia de algunos jugadores, porque se le criticó que solamente llamó a 3 delanteros, uno de ellos el más conocido, Darwin Núñez, pero los otros 2, uno en el fútbol mexicano y el otro en el Real Oviedo, un equipo que ya pasó a la segunda división en España. Y él habló y aclaró puntualmente la ausencia tanto de Nathan Nández, hombre del medio campo, el ex Boca, y también de Luis Suárez, que tampoco estaba ahí presente. El tema de Nández, los motivos de la ausencia de Nández son deportivos. No hay ningún otro motivo que tenga que ver con algo que no sea deportivo. Entiendo el asombro, porque Nández fue un jugador que jugó con regularidad, que fue convocado con regularidad, que en la Copa América, a mi criterio, fue el jugador que mejor jugó del equipo. Bueno, ahí estaba la explicación entonces de este tema de Nathan Nández, de la ausencia, sobre todo porque además Josema Jiménez, uno de los defensores, él dijo, la verdad que de la lista me extraña que él no esté, ¿no? Que no esté presente. Entonces, un hombre que además puede ser polifuncional en lo que tiene que ver con este esquema de Marcelo Bielsa para Uruguay. Una Uruguay que tendrá actividad en el Grupo H, va a arrancar su participación en la Copa del Mundo el 15 de junio ante Arabia Saudita, segundo compromiso el 21 frente a Cabo Verde, y el tercero, el quizás más atractivo también de ese grupo, Uruguay-España, 26 de junio. 12 grados en la ciudad de Buenos Aires, 1 grado menos en el conurbano. Salgan abrigados por ahora, pero después va a subir la temperatura casi a 16, 17 grados, al menos en AMBA. Son las 7:28 de la mañana. Now. Los argentinos tenemos partidos que se juegan en la cancha y otros en la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentina. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y o farmacéutico. Ahora, un nuevo mundial se empieza a sentir. Y Now va a estar junto a Juan Pablo Varsky
En vivo, desde Estados Unidos, Canadá y México, cubriendo el evento deportivo más importante del año. Toda la actualidad del Mundial de Fútbol 2026 está en Now 97.9. Tu nueva radio. Nos acompaña Aperol. Tiempo de rituales, tiempo de disfrutar. La batería es Williard, mi batería es Williard. Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie, la fábrica de chocolate. Vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie, la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Estreno 4 de junio. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 0%. Preventa válida hasta agotar stock. Para más información y limitaciones consultar santander.com.ar. Now 97.9. Radio Oficial. ¿Dónde estamos? Noticias que llegan cuando tienen que llegar. El riesgo país nuevamente está en mínimos. Ayer cerró en 485 puntos básicos. ¿Por qué nos debería importar qué pasa con el riesgo país si nosotros no manejamos las finanzas de la Argentina ni somos grandes inversores bursátiles? El riesgo país no es otra cosa que la sobretasa que se cobra, teniendo en cuenta el riesgo de un país emergente sobre un bono soberano libre de riesgo como es el de los Estados Unidos. Si hoy un bono paga 3.5 de tasa, el riesgo país de un país emergente le carga la tasa de ese país. Argentina hoy tiene aproximadamente 5 puntos adicionales a la tasa del bono de los Estados Unidos. Quiere decir que si el Estado o una compañía que corre con este riesgo país va al mercado, debería pedir una tasa de 7-8%, que es altísima para el mercado internacional. Si va a Uruguay, la tasa de rendimiento que le cobra a un banco, a una compañía o a una empresa que pide crédito o el Estado en Estados Unidos, probablemente la tasa sea de menos de 4 puntos. Entonces la diferencia es de la mitad. Esa es la gran desventaja que tiene la Argentina hoy respecto a otros países de la región, como les dije, que están en las antípodas en cuanto a sus riesgos países comparados con los de este país. ¿Por qué? Porque Argentina tiene un prontuario y no tiene el track record positivo que han tenido estos países que han hecho las cosas bien durante décadas. Si miramos qué pasó en los distintos gobiernos, podemos decir que entre la crisis del 2001 y el 2003, cuando Néstor Kirchner toma el relevo de la presidencia que le dejaron 5 presidentes consecutivos, el riesgo país había pasado en 2001 de 4.500 puntos a 7.222 puntos. Imagínense que hoy estamos en 400. Luego, con Néstor Kirchner, que pagó la deuda al contado, el riesgo país bajó de 6.700 puntos a 184 en 3 años. Fue casi un récord, pero se desfinanció y desfinanció el Estado. La estabilidad relativa que tuvo Cristina Fernández de Kirchner entre 2007 y 2015 fue de un riesgo país promedio de 800, 700, 800, 900 puntos. Tuvo picos de baja, pero se los mantuvo altos porque no cumplía con el pago de la deuda soberana local. La volatilidad electoral de Macri generó con un riesgo país que perforó los 400, 342 puntos básicos, pero terminó con un riesgo país de 2.000. Por último, Alberto Fernández durante la pandemia tuvo un riesgo país bajo, pero después lo dejó en 2.800 antes de irse por no poder cumplir con el nivel de reservas en el Banco Central. De hecho, las dejó negativas. Entre 2024 y lo que va de 2026, Javier Milei logró que el riesgo país, que estaba cerca de los 2.800 puntos, bajarlos a hoy 485. Y lo que tiene de destacable en este periodo es que después de 26 años, solamente el riesgo país empezó a bajar. A pesar de que tuvo algunos altibajos, la tendencia en el gráfico, como lo van a ver en pantalla, es que baja. Siempre baja porque se está tratando de recuperar no solo el nivel de reserva, sino también hay superávit fiscal por mucho tiempo. Nunca en los últimos 50 años hubo este nivel de superávit fiscal. Dicho esto, ¿qué le falta a la Argentina para tener niveles normales? O sea, perforar los 300 puntos básicos.
mayor confianza y mayor certidumbre respecto a lo que pasa en el mundo y a lo que pasa domésticamente con la política nacional. Establecer las bases de seguridad jurídica para todos los inversores que lleguen a partir de este periodo y que los contratos no se toquen, que haya una reforma tributaria profunda, que haya estabilidad sostenida en el tiempo y por último que la negociación y los consensos políticos con los gobernadores, que ahí está la clave doméstica, es que no solamente se consigan, sino que se mantengan. Con estos 5 ingredientes el gobierno estaría en condiciones, si mantiene este mandato durante los 4 años en los niveles en los que está y consigue un nuevo mandato, de bajar el riesgo país incluso a niveles que nunca Argentina vio en los últimos 30 años. Podría perforar los 200 puntos y también los 100 puntos básicos. quedarse atrás. ¿Dónde estamos? Now 97.9. Actualidad. Más música pensada para vos. 7:37 de la mañana, esto es ¿Dónde estamos? Y una de las preguntas que nos hacíamos temprano, después del caso de Agostina, es ¿se sienten inseguros en el lugar donde viven? Nosotros en la ciudad de Buenos Aires tenemos días y tenemos zonas. Hay zonas donde nos sentimos más custodiados que en otras y por eso nuestra percepción de inseguridad cambia. Ustedes, ¿qué están pensando cuando salen a la calle? 11 80 600 97 9. De Merlo,
Hace 3 semanas se hizo muy viral el robo que me hicieron, el robo que sufrí en la calle de Benedetti, entre 3 y 4, ¿sí? Lo que sería José León Suárez, San Martín, esta zona que es malísima. El conurbano es un desastre, chicos, y se lo digo yo, que soy de Merlo, toda la parte de Mariano Costa, Agustín Ferrari. Estamos a la deriva totalmente. Gobierne quien gobierna en la provincia. Gracias, chicos, les mando un abrazo, que estén todos muy bien. Gracias por el mensaje, es cierto lo que dice. De hecho, yo no estoy habitualmente en el conurbano, conozco gente que viene al conurbano que me cuenta lo mismo, pero como les dije, en la provincia de Buenos Aires está pasando esto, no es solamente el conurbano bonaerense, es toda la población bonaerense que se siente de esta misma manera, salvo personas que quizás vivan alejadas en el campo, en zonas rurales, que están más alejadas de la zona urbana. En realidad, cuando vos vas a ciudades como, por ejemplo, recién nos contaban, Partido de la Costa. Claro. Que nos decían Pinamar, por ahí está más tranquilo, pero recién decían en Ostende roban. Yo conozco gente que vive en Mar de las Pampas todo el año, le roban. Conozco gente en Mar del Plata que le roban todos los días. O sea, está complicada la provincia de Buenos Aires y como él dice, no importa quién gobierne, porque esto no es exclusivo de un espacio político. Esto es una especie de tendencia que nunca cambió y empeoró para mal. Esa sería la lógica. ¿Tenemos algún mensaje nuevo en YouTube para abonar esta teoría? Soy de Rosario y me da miedo salir bien cambiada con cartera. No se sale casi de noche y si es salida de noche, tempranito a casa. Bueno, JM. Fíjate que Rosario también es otra de las ciudades que han tenido mucho nivel de delito. Entiendo que al menos los delitos vinculados al narcotráfico bajaron, eso me lo van a decir ellos que viven ahí, pero los robos están a la orden del día en todos los lugares del país, salvo excepciones. ¿Te acordás que hace algunos años, una década por lo menos, se jugaba mucho con esto que le molestaba a los rosarinos que decían comían gatos? ¿Te acordás de esta? Sí, que fue terrible, que lo estigmatizaban desde ese lugar. Y hoy hay una tendencia a hablar de este tema del narcotráfico en la misma situación, en la misma, es peyorativo, pero hay una cuestión simbólica que lo lleva directamente ahí, que al mismo rosarino naturalmente le molesta. No, pero tiene razón, porque es como si en Rosario pasara y en el conurbano no. Sí, ¿cómo no va a pasar en el conurbano? Pero digo, me acordé ahora porque justo la oyente es de ahí. Así bien, gracias por los mensajes a todos. 11 80 600 97 9, los escuchamos. Y ahora sí vamos a escuchar a las voces de los protagonistas porque tenemos noticias con audios. Para empezar, le preguntaron a Iván Carrino, economista, analista de la macroeconomía argentina, liberal, él se considera liberal, dijo si este rebote que vimos en marzo sobre el EMAE es el rebote del gato muerto. Así se dice en economía cuando hay un rebote que tiene que ver con una caída repentina, pero que el rebote en realidad no es otra cosa que un rebote y no una recuperación. Está bueno eso, el rebote del gato muerto. Yo tengo el registro, o sea, siempre muestro un gráfico, ¿no? Lo tengo en la cabeza. Las últimas 3 devaluaciones, la de Milei, la de Macri y la de Cristina Fernández de Kirchner en 2014, la devaluación hace que la actividad caiga, pero después rebota, ¿no? Bueno, el rebote de Milei es el más grande de todos. Estamos, respecto del mes anterior a la devaluación, 5% arriba está la economía. Con Macri en el mismo periodo estaba 1,9. Y con Cristina ya había empezado a caer de vuelta. O sea, eso sí podrías decir que era un rebote del gato muerto, ¿me entendés? Ahí lo escuchaban el economista. Por otro lado, habló el canciller Pablo Kirchner, se le consultó por el nivel de reformas que está haciendo el gobierno e institucionalmente él dijo que se está siguiendo el camino de las reformas, pero que necesitan un periodo largo para que esto se complete como dice el plan. El tiempo nuestro es limitado en un gobierno, en el esquema de un país. O sea, 8 años, o sea, es poco para el grado de transformación que tenemos que hacer. Mira, el presidente uruguayo vino hace unas semanas a Argentina y dijo una frase que me impactó. Dijo, bueno, Uruguay tiene 2 velocidades, lento y muy lento. Y deberíamos tomar algo del vértigo argentino. Y yo, o sea, cuando hice el brindis final dije, miren, nosotros tenemos que andar en este vértigo porque tenemos una ventana de tiempo para ejecutar lo que tenemos que ejecutar que es corta. Entonces nosotros para arraigar este proceso de cambio radical necesitamos ir a 1000 por hora. Más quisiera yo tener que ir a 100 kilómetros por hora o la velocidad lenta porque quiere decir que de alguna manera ya llegué a un lugar. Es excelente la analogía que hace con Uruguay. Por otro lado, habló el gobernador de la provincia de Neuquén sobre el debate que hay sobre el RIGI, el super RIGI y los sectores que no tienen RIGI. Y Rolando Figueroa decía esto sobre lo que pasa en la provincia. Por las inversiones que se van a desarrollar, pierde en los próximos 4 años
pierde 3,5 millones de dólares de coparticipación del impuesto a las ganancias. 3,5 millones. Ahora, lo que genera poner todo eso en funcionamiento le va a inyectar a la provincia del Neuquén en los próximos 4 años 1.000 millones de dólares. Ramiro Castiñeira, otro economista liberal, habla sobre que Argentina cada 2 años se vuelve capitalista o socialista y ese es el debate que tiene que tener la sociedad cuando va a las urnas. En una pregunta concreta sobre cómo va la economía, Ramiro Castiñeira hizo este análisis. Están trabajando en el sentido de que, por ejemplo, todos los vencimientos de deuda en pesos para lo que es el segundo semestre del año que viene, en el momento electoral, sean los mínimos posible, lo cual va a permitir un menor estrés, por lo menos en el frente de pago de vencimiento de la deuda. Así que, y no es menor porque es significativo el monto. Y de hecho muchas veces en las elecciones previas los vencimientos fueron una cuestión no menor. Pero la realidad es que Argentina es uno de los pocos, una de las pocas sociedades que cada 2 años se pregunta si quiere ser socialista o capitalista, y eso es lo que estresa absolutamente toda la macroeconomía. Un punto que vamos a seguir sobre todo durante este segundo semestre va a ser el nivel de pago de deuda que vence en 2027 por el volumen. Si el gobierno y la Secretaría de Finanzas logra dispersar ese nivel de vencimientos, vamos a estar más tranquilos durante un periodo electoral. De lo contrario, vamos a tener mucha volatilidad en el año 2027. Claudio Suchovicki, analista de mercados, colega de esta radio, dice que no es que cae el consumo, aumenta la oferta y eso distorsiona las mediciones cuando miramos los datos absolutos. No es solo que se cayó el consumo, si lo medís, no se cayó tanto. Se multiplicó por 3 la oferta. No es que se cayó la audiencia, aumentó la oferta. Sí. Pero en los comercios pasa lo mismo, porque ahora vendo online, porque vendo de otra manera. Se multiplicó por 2 o 3 la oferta. Después hay mito, la apertura irrestricta de la economía. Bueno, a Estados Unidos puso aranceles del 10%. Argentina tiene aranceles del 35%. Es mucho más abierta de lo que era hace 2 años. Sigue siendo una economía cerrada. Suponete que alguien compra un auto importado. El service, ¿dónde lo hace? Y la mano de obra que lo fuiste a hacer a Alemania, el service. El neumático se produce acá, el mantenimiento se hace acá. El 75% del empleo pasa más por el servicio en algún aspecto y sobre todo por el reemplazo tecnológico. ¿Esto qué significa? Y que a mucha gente nos llegó un momento de decir, bueno, pará, yo lo que estoy haciendo no es tan necesario. ¿Qué voy a hacer? ¿Atrasar al resto, poner un arancel o encarecer que me compren a mí al doble? Políticamente es un problema, porque a veces tomás una decisión donde mucha gente queda fuera y te va a votar en contra. Obviamente. Bueno, Fernando Marul también se sube al debate sobre si la economía le gana a la política, ya lo discutimos en el pase, y él dice que no importa cómo le vaya a la economía, eso no le garantiza para nada al gobierno ganar las elecciones. La pregunta que me hacen es cómo va a llegar la economía a las elecciones de 2027. Mi respuesta es, va a llegar bien, no volando como dice el gobierno. Se vienen los 18 mejores meses de Argentina, ojalá, pero tampoco veo una crisis como la que tuvo Macri. Hoy veo la economía rebotando, donde el gobierno va a llegar competitivo. Para mí la economía no le va a garantizar que gane las elecciones en primera vuelta, como dijo Caputo ayer. Es lógico que el gobierno piense que va a arrasar en las elecciones. Ahora, tampoco pienso que va a llegar en una economía en crisis, en donde el votante va a volver a votar kirchnerismo. Digo, no va a pasar lo que le pasó a Macri. Por último, tenemos a Mariano Ricciardi, que habla nuevamente sobre la deuda, y en una charla en la Universidad de La Plata, el economista y analista de mercados explicó que el volumen de deuda es muy grande. El próximo gobierno que venga a Argentina, los próximos 4 años van a ser los más importantes de los próximos 100 años. Si hace las cosas bien, refinancia esta deuda, la tira para adelante, todo para crecer y ser una potencia. Si lo hace mal, vamos directo a otro default. Y para cerrar, el presidente del JP Morgan Argentina, Facundo Gómez Minujín, habló sobre el nivel de deuda de las empresas y dicen que por ahora se han cumplido con los vencimientos de los bonos soberanos. En la Argentina, que es justamente es una cosa totalmente anómala en el mundo, pero es propia de la Argentina, los corporativos cotizan por abajo del soberano. Sí. En todos los países del mundo es exactamente al revés. Claro. El soberano, como el soberano no quiebra, ¿no? En los países no quiebran, el soberano siempre es el mejor riesgo y luego a partir de ahí las empresas. Acá es exactamente al revés, por varios motivos, pero fundamentalmente porque las empresas, aún en los peores momentos de la Argentina,
han cumplido sus deudas. Vos fíjate que Argentina es un país que tiene muy pocas quiebras de grandes empresas. Entonces hay una tradición, hay un track record. Así como el soberano tiene un pésimo track record con nuevos defaults y todo el mundo desconfía continuamente del soberano, ¿no? Como dice el mismo gobierno, nos condena al pasado. Sí. A las empresas los beneficia el pasado, porque han pasado por los peores momentos que no pasaron ninguna otras empresas de Latinoamérica, y sin embargo han pagado siempre. Bueno, es clave esto que dijo y esto explica un poco lo que expliqué antes en la columna del ENVI o del riesgo país. Las empresas en Argentina tienen un riesgo país menor de unos 300 puntos contra 457 o 480 que tiene hoy el gobierno nacional. Esto es porque los estados o el Estado y los gobiernos no fueron pagando sus deudas, mientras que las empresas, a pesar de las dificultades, lo iban haciendo. Ahora sí, nos quedan 10 minutos para las 8. Tenemos que hacer una pausa. Now. Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie la fábrica de chocolate, vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Estreno 4 de junio. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 0%. Preventa válida hasta agotar stock. Para más información y limitaciones consultar santander.com.ar. Now 97.9 Radio Oficial. Este jueves, Now, en vivo desde Idea Management 2026. El evento donde los futuros líderes de Argentina se inspiran, conectan y se actualizan sobre tendencias de innovación, management y liderazgo. No somos nadie y Coworker, programas especiales en vivo desde el Centro de Convenciones de Buenos Aires. Idea Management 2026. Now 97.9. Tu nueva radio. Nos acompaña William Hope, cobertura médica. William Hope es salud. La batería es William, mi batería es William. Con los años, tu memoria y atención pueden nublarse. El cerebro comienza a dar señales de pérdida de rendimiento. Centrum Silver tiene una exclusiva fórmula de 24 ingredientes con luteína, zinc y alto contenido de magnesio que ayudan a proteger la memoria, atención y concentración. Está científicamente comprobado que ayuda a desacelerar el envejecimiento cognitivo hasta en un 60%. ¡Próbalo! Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie la fábrica de chocolate, vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Estreno 4 de junio. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 0%. Preventa válida hasta agotar stock. Para más información y limitaciones consultar santander.com.ar. Now 97.9 Radio Oficial. ¿Dónde estamos? Noticias que no llegan tarde. Hablábamos un poco también de materia deportiva, Juli, de lo que ocurre en River y en Boca. En River, ayer Stefano Di Carlo, el presidente del club, salió en declaraciones a ESPN hablando un poco de lo que iba a ser la nueva temporada para River. Un River que no tuvo buenos resultados, que se habló mucho de los fichajes que se habían hecho y demás, de los jugadores que se trajeron, pero sin que se dieran claramente las cosas como le hubiese gustado, bueno, al aficionado, ¿no? El Chacho Coudet ahora a cargo del equipo, ya pensando directamente en lo que va a ser este segundo semestre de 2026. Y Di Carlo, que dio un número importante de salidas, entonces pensando en lo que va a ser este próximo semestre respecto al plantel actual. Lo escuchamos. Nosotros vamos a ser muy agresivos en este mercado de pases, tanto en ingresos de jugadores, en incorporaciones como en salidas. Yo he instruido al director deportivo, luego de varias conversaciones en las que analizamos todo, y conversaciones que ya llevan tiempo y decisiones que estaban tomadas incluso previo a la final, en la mesa de trabajo que tenemos con Enzo, con el director deportivo y con la incumbencia lógica y natural del entrenador. Hemos decidido conjuntamente todos que van a salir en torno a 15 jugadores y he instruido al director deportivo para que empiece este proceso desde hoy y se va a tener que ocurrir muy rápido.
15 jugadores, les doy algunos nombres que podrían estar en esa carpeta. Entonces, Kevin Castaño, Juliano Galopo, Galarza, Lautaro Rivero, Maxi Mesa, Fabricio Bustos, Ulises Jiménez. Vamos a ver qué pasa con Paulo Díaz, con Centurión, con Maxi Salas, con Lencina. Bueno, son algunos de los nombres que entrarían en este listado de los 15, ¿no? Hay que ver respecto a lo que traiga River, el futuro también de algunas posiciones, de algunos jugadores en algunas posiciones, lo de Colidio y lo de Driussi, según el 9 que vaya a reforzar entonces el plantel. Y hay un jugador que genera mucha incógnita, que es el caso de Juan Fernando Quintero, un Juanfer que ha mostrado mucha molestia con no ser tenido en cuenta, con no ser un jugador titular, con solamente tener algunos minutos. Hay que decir que el Chacho Coudet siempre fue muy abierto en manifestar que él prefiere a Juanfer para finalizar los encuentros. Y sobre el futuro del colombiano también habló de Icardi. Ahí él un poco aplica lo que decía en relación a Armani, ¿no? Son jugadores que se han ganado la posibilidad de elegir. Él igual que Franco, no nos ha planteado nada. Y yo creo que tampoco corresponde en este caso estar tan encima teniendo un mundial, ¿no? Eso en la cabeza de un jugador es central en la vida de un jugador y sobre lo que no queremos interferir, pero sí a su vuelta conversaremos y básicamente lo que tendrá es ese espacio para ver de qué tiene ganas y para qué está, y a partir de ahí decidir conjuntamente, pero por supuesto que a Juanfer uno la frase dámelo siempre, pero dicho eso también está la cabeza, la vocación y el momento en el que está cada uno y qué quiere, y ahí es donde Juanfer se ha ganado la posibilidad de elegir lo que quiera. Claro, y es un jugador que debería tener más minutos claramente en River. Franco Armani, que bueno, ya directamente se hizo ese cambio, pero de manera muy orgánica. O sea, Franco Armani ya no es el arquero titular, lo viene siendo Santiago Beltrán. Se habla de que Franco estaría en conversaciones con Atlético Nacional, un club colombiano que es de donde él proviene, básicamente, o sea, él da ese salto. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con su futuro. Y bueno, también aclaró que va a ser un River que el tema de vestuario se va a formar en torno a Nicolás Otamendi, que fue el gran refuerzo de días atrás. Y que también no se tiene en carpeta, no se tiene en carpeta a Mauro Icardi, sí se tiene en carpeta a Thiago Almada, a Gio Simeone y a Ángel Correa. Así que vamos a ver qué pasa con eso. Recuerden además que River es uno de los planteles que también aporta más jugadores a diferentes seleccionados que van a participar de esta Copa del Mundo y que asimismo va a recibir también dinero de parte de FIFA, bueno, por este tema de estos jugadores que pertenecen al equipo. 5 minutos para las 8 de la mañana. Vamos a ir con un tema que les va a gustar. Sigan participando porque están opinando de River y de Boca, Paula. Ahora te los leo. Ahora vamos a hablar de Boca. Sí. Ahora te los leo. Sí. Juanjo trajo un tema perfecto que habla sobre la dependencia de la inteligencia artificial. Exactamente. ¿Somos medios adictos? Y sí, ayer Juli hizo una traducción de un texto de una pareja que hablaba sobre un tercero en discordia, digo yo, que es la inteligencia artificial. Lo voy a resumir primero y después lo desarrollamos, pero esto lo advierte el New York Times. El diario dice que la IA es la tecnología del sí. Este es el resumen, digamos, para poder entenderlo. La complacencia. Tal cual, claro. No te contradice, te halaga y está diseñada como un casino para que no te vayas. Mirá y si lo pensás, es así. Te genera adicción. Y el riesgo es que por ahí pasás 10 minutos. Te quieras quedar. Sí, y 10 minutos y no podés pensar más. Porque no querés pensar o no querés hacer un resumen. Querés que el otro piensa por vos. Y sí, no querés hacer un resumen. Esa no soy querés. Yo. No, pero yo no quiero hacer nada, parece que haga todo por mí. Sí. Pero en cualquier plano, digo, un periodista, un arquitecto, claro. Un ingeniero. Y cuando uno delega absolutamente todo, dejás de ser vos. Este es el resumen, sí, que es gravísimo, lo digo, pero es la verdad. Mi amigo Andrés Resnick, que es un físico, es un doctor en física, que es muy mediático, me comentaba que en el CONICET él es profesor y dice, de 100 hay 3 chicos que saben usar la inteligencia artificial. ¿En serio? Estamos hablando de, que la saben usar para bien. Que la saben aprovechar sería. Sí. Me dice, después lo demás la usan como la usamos todos. La usa para conversar. Sí, porque pero claro, si vos te pones a pensar, hoy Claude, que es una de las más avanzadas, claro. Tiene 3 niveles de uso. El primero es el de conversación, el de chat. Después tenés un nivel de pedirle que haga cosas por vos, de tercerizar acciones. Y el tercero es de código, sí. De codificar o programarle funciones. Entonces son 3 capas distintas.
que es muchísimo. Claro, entonces si vos llegás al tercer punto, que es en el que estoy yo ahora, que me cuesta muchísimo, logras cosas con la inteligencia artificial que se convierte en un asesor, en un compañero, en un complemento de todo lo que vos no podés hacer rápido. Sí, tal cual. Por ejemplo, editar un video o que te desarrolle una página web o digo cosas que yo puedo hacer. Bueno, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ella hablaba acerca de una charla que había tenido con el CEO de OpenAI, con Sam Altman, y le decía, bueno, crearon un monstruo en muchos aspectos, ¿no? También en la parte del poder político, etcétera. Y él decía, sí, lo creamos, pero es que ahora es problema de ustedes saber cómo lidiar con esto, ¿no? Está esto en muchos Es como Dios creó al hombre y ahora la naturaleza lidia con el hombre. Ustedes tienen que, o sea, como encontrar la manera de deal with it, o sea, lidien con esta situación porque es lo que hay. Sí. Yo tengo la sensación de que si lo sabes usar bien, que es lo que hablábamos recién, es muy productivo, pero si no, caes en esto. Porque si vos necesitas ganar tiempo para hacer un gráfico, haces un gráfico, pero después necesitas pensar cómo analizar ese gráfico. Ahora, si vos le pedís que te analice cómo pensar ese gráfico, lo va a hacer en base a toda la información que le cargaron a la máquina. Tal cual. Y por ahí no es lo que vos querés decir o no es correcto si vos lo usás como el pie de página. Pero y también el placebo de ver eso tan lindo escrito, porque si vos le pedís a la inteligencia artificial que te escriba un texto como lo haría, por ejemplo, algo que no existió, Borges y García Márquez, o García Márquez y Cortázar, que se juntaban muchas veces en París a charlar, escribir en amigos, pero nunca escribieron nada juntos. Pero si vos les pedís que te escriba con el manual de estilo de ellos, te van a hacer un texto fantástico, y cuando lo ves no vas a querer escribir como vos porque eso va a ser superior. Ya está ahí, claro. Excelente, me encantó este tema, gracias Juanjo. Son las 8 de la mañana, viene Paulino, así que nosotros lo esperamos con 12 grados de temperatura afuera, acá adentro hace casi 20. Así que estamos contentos por eso. Hace frío. No spoilees, hace frío, sí, ahora sí.
cuando tienen que llegar. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buena mañana, muy buen día. Me sumo 8:03 ya en toda la República Argentina. ¿Cómo la están pasando, Paulita, Juli? Bien. Buen día. ¿Cómo andamos? Hola, gordo. Qué lindo el traje gris, gordo. Muy bien. Sí, vine para hacer un poco de promedio con vos, que te trajiste ahí el rosa, el sí. rosa, sí. Ya Muy simpático. Me por puso cierto. Juli. Es Krusty, este es el payasito de los Simpsons. Sí, claro, ¿Me conocés? correcto. Sí, hasta ahí llego. Hasta ahí. Hasta ahí. Tampoco me pidas mucho más de los personajes de los Simpsons y demás, no es mi serie favorita. Rosa con gris queda muy bien. O sea, ese Sí. buzo Sí. debajo del saco paulino, fantástico. ¿Cómo la ves? Para ir a la reunión de los 8, o sea que vas vos a la reunión de los 12, no sé cómo se llama. No, está el grupo de los 6, después está el grupo de los 8. Yo no sé cómo es. La reunión de los 12 se tiró, los 12 Pero apóstoles. Los 12 apóstoles todavía no por están eso, en la no sé, Argentina. no sé, pero... Están los 8, están los 6, son los grandes empresarios, son los que toman Por decisiones, eso. son los que cortan el bacalao, digamos. Porque te he hablando de- escuchado, viste que el oído no tiene párpados, me dijo una vez un amigo. Ay, no tiene Viste, he escuchado alguna vez que me decía, voy a la reunión de los 24, claro. qué sé yo quiénes son. Entonces, Sí, bueno, y por los eso. 24 gobernadores podría ser. Ah, puede ser, claro. Sí, bueno, los 24 existen, sí, son Mirá, los gobernadores. Tiré por tirar, ¿eh? Muy difícil sentarlos en la mesa. Por Claro. ahora es una mesa vacante, nunca tuvo 24 componentes, faltan siempre ingredientes. Sí. Sí, es complejo. De hecho, tenemos una ley de coparticipación que nunca la hicimos, nunca la pudimos establecer. En la Constitución del 94, Paula, vos sabés que la Argentina estableció que Argentina tenía que tener una nueva ley de coparticipación, es decir, una nueva reasignación de partidas, fondos entre el gobierno nacional y el gobierno o los gobiernos provinciales. Pero tenían que ponerse de acuerdo los 24 para la nueva ley de coparticipación. Con lo cual siempre hay uno que está disconforme porque recibe menos o le toca menos en el reparto o tiene que ceder o en el aumento de los fondos a repartir por la nación termina siendo menos beneficiado. Entonces, claro, nunca tuvimos en más de 30 años esa famosa ley que tenía como plazo máximo para ser sancionada diciembre del 96. O sea que Imagínate. tenemos 30 años Claro. de demoras este año. ¿Está bien? Así vive Argentina. Y bueno, y eso explica un poquito algunas cosas de la Argentina, correcto. Esta idea básicamente, además, de que en la Argentina la ley se interpreta no se cumple, ¿no? Que es un poco lo que sucede habitualmente. Cada gobierno, viste, la adecua a su formación, a su formato, y la sociedad en general también termina lidiando con eso. No, y además la justicia, que se demora tanto en tomar decisiones. La justicia que, claro, tiene, digamos, se anestesia algunos temas, como le gusta decir a algunos, los anestesia, los duerme, digamos, y otros los trata de manera muy expeditiva, digamos. Es como que si vas a la salita de primeros auxilios, rápidamente te dan todos los elementos, la coctelera. Y hay otros casos que entras a sala común para entrar a terapia y el tránsito es todo lento y a terapia no llegas nunca. Claro. Y a veces el paciente muere, en este caso el expediente se cae. Claro. Hemos tenido causas que, por ejemplo, han caducado por prescripción del delito. Claro, por tiempo. Exactamente. Entonces no puedes investigar. Claro. ¿Me explico? Y con lo cual, no es que tenés la certeza, ¿hubo culpables o todos fueron inocentes? No, ni lo uno ni lo otro. Por prescripción del tiempo no hubo investigación, que es lo más gravoso de todos. Lo más gravoso de todo, porque una investigación puede tener defectos, pero al fin y al cabo alumbra un resultado que luego puede ser corregido por instancias superiores en nuestro sistema jurídico y en el sistema jurídico de cualquier país. Hay como distintas capas, instancias. Está el fallo de primera instancia, el fallo de segunda instancia, está la tercera instancia y después está la corte, digamos, que es la que revisa finalmente y deja firme las sentencias. Bueno, hay causas que nunca tuvieron un desglose por esto. Comodoro Pi entra no sé cuánta, que es la justicia federal, denuncias por día, se procesan, qué sé yo, la mitad, un tercio, no importa. Muchas se rechazan in limine, un cuarto o más, por errores procesales de presentación, por personas que hacen presentaciones sin estar en condiciones de hacer presentaciones jurídicas, con problemas mentales, etcétera. Hay de todo un poco en el background. Pero es un lindo tema para abordar algún día el tema judicial. Bueno, River y Boca son tapas, sí, yo los escuchaba. Y son tapas por lo que dijo Stefano Di Carlo y por la novedad, que ya no es novedad, de que Úbeda deja de ser el técnico de Boca, pero el tema es que Boca tiene 1 semana, 2 semanas, no más para conseguir un técnico, porque además tiene que armar el equipo en virtud del paladar de ese técnico de cara al segundo semestre y a lo que venga. Y tiene que definir además dónde hace la pretemporada, con qué plantel se va a quedar, quiénes son los jugadores que eventualmente pueden ser prescindibles en Boca. Y me parece que además va a tener que tener una charla ese técnico con el número 1, con el técnico dentro de la cancha, que es Paredes, que va a estar jugando una Copa del Mundo. Exacto. ¿Hay nombres o no?
No, todavía no, o sea, quieren, porque acuérdate que Boca también depende mucho del gusto de Román, de alguien que trabaje, claro, y que trabaje, que pueda trabajar de la mano con Román, ¿no? Porque, a ver, nombres pueden haber muchos, pero gente que esté dispuesta a contar con un directivo tan intervencionista como lo es Juan Román Riquelme no es tan fácil. No, claro, y de hecho se devoró ya 3 ídolos, ¿no? Exacto. Battaglia, en el anterior proceso de Riquelme como manager y director deportivo como vicepresidente, pero después el Negro Ibarra. También pasó por ahí, o sea, han sido ciclos, bueno, lo de Russo también en su momento, o sea, han sido nombres no es fácil, de peso. El banco de Boca. No. Very difficult, diría Carlitos. Eso es verdad. Está bien, pero y en River, entre las 15 bajas, vos imaginás que hay una barrida de históricos. Porque ayer, Estefano fue claro, el plantel no puede tener más de 20, 25 jugadores. No, y tienen que hacer limpieza, también pensando, bueno, en que esa salida les permita ir complementando de mejor manera, porque algo tienen que traer, entonces no se pueden quedar con todo. Hay conversaciones con Thiago Almada. Otamendi ya firme, ¿no? Por eso, ya firmó, ya está en River. Thiago Almada está en carpeta también Giovanni Simeone y está en carpeta Ángel Correa. Exacto. Lo que pasa, bueno, Ángel Correa que está en el fútbol mexicano, es difícil también por tema de números. Bueno, no tanto porque efectivamente River hoy con este tipo de cambio puede jugar el partido. Sí, lo que pasa es que en México también los presupuestos son altos, ¿no? Por supuesto, y hay sociedades anónimas. ¿De cuánta plata estamos hablando, perdón? No, son números... 10, 15, 20 millones de dólares. Altos. Es un montón de plata. Para el pase de jugadores. Después vienen contratos que pueden ser de 200, 300 mil dólares por mes. ¿Y River puede darse el lujo de pagar eso por mes? Bueno, depende de la ingeniería. River es un club sano. No, sí, lo tengo claro. Y pero es un club que ¿genera además, ese dinero? Sí, River genera mucho. Mirá vos. Mucho fondeo. Sí, porque además tiene 86.000 tickets. Okay. Que todos los que corta, digamos, todos los partidos. Boca tiene 56.000, 30.000 menos. Ya de movida, además tiene problemas financieros, Boca. Y después vienen toda la cuestión de los main sponsors, los torneos y las copas que jugás, los premios que podés recibir, la plata, lo que comercialmente le contaba, da. Y lo que le contaba a Julio ahora, ¿no? También la plata que vas a recibir de parte de FIFA por poner jugadores en la Copa del Mundo. Bueno, claro, más también. o menos cerca de $1.000 por día por cada uno de los jugadores. ¿En serio? Sí, es como un alquiler temporal. Es un premio, digamos. O sea, como ¿no? que lo das y bueno, River tiene una base correcto. importantísima también de jugadores en selecciones, ¿no? Entonces, eso también... Bueno, ¿cómo terminó el capítulo del fútbol ayer local? Bueno, no, hoy vamos a tener compromiso de Copa Argentina, el de Huracán contra Barraca Central. Pensé que jugaba ayer, perdón. Sí, es hoy, entonces, Huracán y Barraca Central. Exacto. Me había quedado con algo de que podía ser en el día para el día buscar el rival de Estudiantes. Ayer tuvimos muchos amistosos, eso sí, en materia de selecciones, ahí para ir palpitando un poquito mundial. Y bueno, ya viajes de diferentes equipos a los Estados Unidos. Se encendía un depósito de un supermercado, un reto, vamos a contar detalles. Estoy viendo efectivamente en las pantallas. Chipoleti. En Chipoleti, Río Negro, ¿no? Sí. Y la verdad que es muy fuerte la imagen que estamos viendo, que nos devuelve la tele. Mientras tanto, tenemos accesos a la ciudad hiper complicados. Un ratito Romina Winner va a ampliar todo lo que viene contando en el transcurso de la mañana. Va a ser prioridad, finalmente, en el transcurso de este día. Búscalo, Joco, rápido a Romina, que me parece que es un tema hoy en el medio de los títulos que vamos a compartir. Por lo menos algunos, una especie de pantallazo, un pimponeo, un desglose. Tenemos una agenda muy cargada en el transcurso de este martes por la mañana con entrevistas de todo tipo, calibre y color, a propósito de alumbrar un poco lo que está pasando en la Argentina, que no es fácil en estos tiempos, tampoco en el mundo. De hecho, en el plano internacional, nos ponemos en marcha, Juanjo, ponemos dónde estamos a esta hora, a las 8:11 en todo el país. Bueno, en el plano internacional, Trump está intentando rescatar al presidente, al preacuerdo, mejor dicho, con Irán, y asegura que Israel va a frenar su ofensiva en el Líbano. Netanyahu, mientras tanto, subraya que su ejército seguirá actuando en el sur del Líbano, como estaba planeado, y va a atacar también Beirut, si Hezbollah, naturalmente, sigue disparando contra las localidades del norte de Israel. Pocas horas atrás se reportaron nuevos ataques de las fuerzas israelíes en el sur del Líbano, junto con la aparición de un dron de Hezbollah. O sea, todo eso junto en las últimas horas, con tensión creciente entre Trump y Netanyahu por las negociaciones con Irán. Aparentemente ayer el presidente norteamericano tuvo una conversación muy dura con Netanyahu, luego de que renovara acciones militares en el Líbano y pusiera en riesgo todas estas negociaciones que estaba impulsando Estados Unidos, que ya quiere a todas luces salir efectivamente del conflicto con Irán. Quiere irse, quiere terminar, porque además le está costando muy caro en términos políticos, en términos domésticos, ha trastocado la economía planetaria.
y nunca tuvo un plan de salida y ahora está como absorbido por una situación que lo tiene absolutamente incómodo y no pudiendo dominarla y generando debilidad, además, frente al plano internacional en términos de liderazgo internacional. Bueno, todo lo cierto es que Trump habría cuestionado con severidad la estrategia israelí, habría dicho cosas incluso sobre Netanyahu que trascienden, decir, pero vos estás loco, escúchame, yo soy el que te salva, que evitó que vos estés preso y así y todo me desairás a mí. Esto es lo que trasciende en los medios internacionales, no es que lo cuento yo. Sí. Y eso es lo que habría dejado trascender, ¿quién? Y básicamente el entorno de Trump, sobre cómo fue el contenido de la conversación, lo cual deja a Netanyahu en una situación bastante delicada. Lo pone como, en definitiva, aquel que solo define lo que Trump quiere y solo hace y ejecuta lo que Trump dice. Que un poco todo esto empezó exactamente a la inversa. Trump asumiendo y aceptando el desafío israelí de ir contra Irán y montándose a una lógica de política exterior más israelí que norteamericana. Y yendo a intervenir en un conflicto en Oriente Medio definitivamente lejano para los Estados Unidos, con una perspectiva de enriquecimiento de uranio que pudiera eventualmente poner en el mundo una nueva bomba atómica, una nueva bomba nuclear, lejano, porque ningún informe de inteligencia de los Estados Unidos daba cuenta de que eso era inminente, a diferencia de lo que decía Israel. Bueno, mientras tanto, Estados Unidos ha concluido la investigación contra Brasil y está proponiendo un nuevo aumento arancelario del 25%. El gobierno de Trump alega que el Banco Central discrimina a las empresas norteamericanas en favor de otros, que los aranceles norteamericanos contra Brasil no van a afectar ni el café, la carne, ni los aviones, pero sí el resto de productos que eventualmente Brasil puede exportar. Así que Trump está intentando proteger productos estratégicos de los aranceles y abre una nueva consulta pública antes de la decisión final, pero la idea aparentemente es avanzar con nuevos aranceles para con Brasil. Y después sí se habla y mucho en el mundo, para cerrar el capítulo rápido, de lo que pasa en Rusia y Ucrania, porque hay un nuevo ataque masivo ruso contra Ucrania que ha dejado al menos 17 muertos y decenas de heridos. Esto es muy grave. Uno tendría que tener la perspectiva de que es un conflicto que lleva más de 4 años, que es el primer ataque masivo ruso después de que Moscú anunciara a finales del mes pasado el comienzo inminente de una campaña aérea contra los centros de toma de decisiones del Estado ucraniano en Kiev. Eso se está produciendo, todo eso es más complejo y los muertos empezaron a contarse de vuelta en un conflicto que venía como amesetado. Los ataques han sido muy furiosos. Está Romina. Romy, ¿cómo está la ciudad a esta hora de la mañana, a las 8:15? Porque eventualmente, o creo eventualmente, que estamos frente a un martes también caótico, más allá de lo que pasó ayer, ¿o no? Buen día. Buen día, Paulino. Sí, tal cual lo estás indicando. Primero arrancamos ya con un choque en Panamericana a la altura de Don Torcuato, mano a General Paz. Esto está generando congestión desde 197. Además, lenta la circulación en acceso oeste a la altura de Ciudadela, mano a la autopista Perito Moreno. Y fuertes retrasos en Avenida General Paz, entre Avenidas Cabildo y Libertador, mano al Río de la Plata. Se suman choques dentro de la ciudad, uno en Villa General Mitre, una colisión entre un auto y una moto, un Juan B. Justo y Andrés Lamas. Ahí el tránsito está reducido. Otro incidente en Paternal, en Fragata Sarmiento y Cuchacucha, un choque con un auto. Los trenes están complicados, el tren San Martín y el tren Belgrano Sur, Ramal González Catán, que este tren, te digo, es de todos los días esta situación. Y después tener en cuenta que a partir de las 9:30 de la mañana, Paulino, se van a estar liberando los molinetes en la estación de la línea C en Diagonal Norte. Ahí se van a estar liberando los molinetes. ¿Te acordás que ayer hubo una medida de fuerza? Bueno, por eso, a diferencia de ayer, va a funcionar o funciona la línea C esta mañana. Eso es muy distinto a todo el caos que generó en el día de ayer, que fue un dramático, digamos. Ayer literalmente fue un desastre para los usuarios porque no tenían servicio, una línea que lleva más de 100.000 pasajeros. Exacto, y conecta Retiro con Constitución, 2 nodos de mucho movimiento. Bueno, hoy la medida de fuerza es distinta, es una liberación de molinete a las 9:30 de la mañana, con lo cual el servicio va a operar sin inconvenientes. Y a las 10 de la mañana los metrodelegados se van a estar concentrando en Diagonal Norte y Maipú frente al juzgado laboral, porque están reclamando la reincorporación de una trabajadora. Así que bueno, sigue el conflicto en la línea de SubTV, a diferencia de que hoy el servicio funciona. La autopista de Lepiana, mientras tanto, habilitaron la nueva traza sin peaje hacia el centro, ¿no es cierto?
Sí, exacto, eso quedó habilitado ya desde este lunes, estuvo trabajando durante el fin de semana, que tuvo cierres primero hacia capital y después hacia provincia, y eso ya quedó habilitado, que es el sistema Free Flow que se está incorporando en todas las autopistas. Correcto. Bueno, Romy, gracias, sos prioridad. Buena mañana. Un abrazo, Paulino. Chau, chau. Bueno, 8:18 ya en todo el país. Entre otras cosas, en un ratito voy a hablar de lo que se supone que va a suceder con las lluvias. Nos vamos a meter de lleno con Ezequiel Marcuzzi y vamos a preguntarle al niño. ¿Cómo es el niño? ¿Qué es lo que llega? ¿Llega un invierno más lluvioso, aunque más cálido, en buena parte del país? ¿Vamos a afrontar ese invierno? ¿No va a ser tan crudo en términos de temperaturas? En todo caso, Paula va a estar un poco más a gusto en el invierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Será para la Ciudad de Buenos Aires también o será para las zonas productivas? La preocupación es la lluvia, que aparentemente va a ser bastante más copiosa de lo que ha sido el año pasado. Ese es el niño. La niña es la sequía intensa que la tuvimos en 2022 y 2023. Por lo cual a la Argentina le faltaron 20.000 millones de dólares en 2023, fruto de una cosecha que no existió. A diferencia de hoy, que tenemos una cosecha récord, absolutamente récord. Por supuesto había pocos incentivos en 2023, la economía estaba todo lo trastocado que ustedes quieran, pero a todo eso se sumó una sequía que pegó de lleno en la administración de las cuentas públicas. Bueno, el niño sería un estadio de tiempo que implica, entre otras cuestiones, lluvias más copiosas aunque en clima más cálido. Iba a hacer una corrección acerca del dato que te entregaba Juli de la cifra que reciben los clubes. No son 1.000. ¿Cuántos? Te quedaste con la plata. Sí. $11.000. Sí. Porque por día que participan los jugadores de los planteles. Exactamente. Cada día que el jugador está con la selección, bueno, el club recibe $11.000 por día, ¿no? Por estos jugadores que están cedidos al Mundial. River tiene a Kendry Páez con la selección ecuatoriana, a Juan Fernando Quintero y a Kevin Castaño con la selección colombiana, a Montiel, a Otamendi y a a Gonzalo Montiel y a Otamendi con la selección de Argentina. Sí. A Matías Viña con la selección uruguaya. Claro. Y a Matías Galarza con la selección de Paraguay. Por estos 7 jugadores, cerca de 1.300.000. Te digo cerca de 1.300.000 porque también hay pases que no pertenecen 100% a River, etcétera. Bien. Así que cerca de 1.300.000 de dólares mínimo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de mínimo 17 días que dura la fase de grupos. De ahí van a ser más días y alguna selección avanza. Y si esos ingresos se invierten en la bolsa, claramente se multiplican. Ahí está Juli hablando de la inversión en la bolsa. Corregirte eso. El problema es que si después tenés un martes negro, aparece Trump, cuatro petardos, cae todo rojo. ¿Cómo crees que ganó tanto Jorge Brito como Napoli y tantos otros directivos del club tanto dinero? Porque invirtieron en el mercado de capitales. Y esto lo sé de buena fuente, no lo estoy inventando. No, eso sí, hubo inversión en el mercado de capitales, es cierto. Es más, colocaron ONs, deuda del club que compraron los hinchas. Bueno, eso es obligaciones negociables, muy importante en un contexto donde River hizo toda la transformación que hizo en 10 años frente a todos los vaivenes y pese a todos los vaivenes que tuvo la economía argentina. Y por eso se protegieron. Con devaluación, lo hizo con atraso cambiario, lo hizo con múltiples cepos, lo hizo con una economía en recesión, lo hizo con una economía en expansión. Sí. En expansión nunca, porque en realidad la economía se estancó en 2011 y todas las reformas de River fueron después, posteriores al 2015. Por eso, una economía en contra. Todo con economía en contra. Y Macri lo hizo en Boca también. Durante lo que pasa 10 es que, años. Claro, fue un periodo anterior. ¡Carajo! Sí, exactamente. Bueno, Macri que va a estar el viernes en la provincia de Santa Fe, está tratando de aglutinar a los suyos y aparentemente habría dejado una orden, hablando de los temas domésticos, habría dejado una orden de no acompañar desde el PRO, así como lo hizo Patricia Bullrich, que fue el dato político más importante ayer, no acompañar el proyecto que el gobierno tiene para retirar el pliego de una jueza que el propio gobierno promovió entre las ternas que el presidente tenía que elegir. Eligió a alguien para asumir en el tribunal oral número 3 en la ciudad de La Plata, cuñada a la postre de Hugo Alconadamón, y fruto de ser cuñada de Hugo Alconadamón, en el medio, en el interín, después de haber pasado por la comisión de acuerdo, defendido su pliego, hacerlo de manera exitosa, no recibir objeciones, conseguir los 9 votos de la comisión de acuerdo por parte de la oposición, el gobierno decidió pedir el miércoles pasado que finalmente retiren ese pliego. En un hecho que es una competencia del Poder Ejecutivo, pero esa competencia está facultado cuando no hubo aceptación del pliego
en el mientras tanto, o como pasa cuando los gobiernos cambian y entonces los pliegos de los jueces que envió el gobierno anterior son retirados y envían los nuevos pliegos de nuevos jueces, o cuando cambia el ministro de Justicia, como ocurrió bajo esta misma administración, donde había pliegos que había enviado Cunio Libarona, que después fueron revisados por Juan Bautista Máiquez y terminaron siendo no necesariamente los mismos jueces. Algunos se mantuvieron y otros cambiaron, ¿se entiende? Bueno, el gobierno va a buscar eso. Y claro, eso obtura las negociaciones posibles para destrabar el quórum para la sesión eventualmente de este jueves, que va a ser resuelta en el día de hoy, para saber si además entran otros temas, además de la asunción de jueces, como el pago de los fondos buitres que no cerraron el acuerdo con la Argentina de reestructuración de deuda. Pero ayer Patricia Bullrich sacó los pies del plato y dijo que Verónica Micheli, por su idea de derecho a la objeción de conciencia, aunque respeta la determinación del presidente y se lo comunicó personalmente para que no haya malos entendidos y demás, no va a acompañar el planteo del oficialismo. Bueno, eso mismo podría ser el PRO. Si además a eso se monta el radicalismo, definitivamente la posibilidad de que eso ocurra va a ser muy magra. Y acá Gerling, el viernes, presidente de la bancada del PRO, el que firmó el dictamen, el misionero, dijo efectivamente que él no va a cambiar su posición y que quiere impulsar a la propia Verónica Micheli como jueza. Así que está en una situación bien compleja. El gobierno de cara a una semana clave en el Senado, que habrá que saber, primero, si consigue el número, segundo, si hay sesión el jueves, todo eso lo vamos a resolver en el día de hoy, porque además está ungido por esta cuestión del acuerdo que tiene que firmar con los bonistas internacionales, a propósito de decisiones judiciales que el gobierno ya aceptó. Hoy, hablando de Patricia Bullrich, mientras tanto va a estar en Mendoza para participar de una conferencia vinculada a ciberseguridad y ciberdelito, la más importante. Es uno de los encuentros internacionales incluso más importantes sobre la materia. Senadora que va a estar junto con la ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Ruz. Así que será una de las fotos y probablemente dé más definiciones. En realidad hable, porque hasta acá lo que hizo fue una comunicación por redes sociales, sin interpelación periodística, sin repregunta. Habrá que ver cómo explica Bullrich finalmente por qué se para en este lugar, que ya lo explicó en redes sociales de manera harto elocuente, porque finalmente lo que ha hecho el gobierno es una barbaridad. Y lo hemos marcado acá, digamos. Mientras todo un conjunto de personas mira para otro lado, hay cosas que hay que marcar en tiempo y forma para que la Argentina tenga solidez institucional para poder potenciar estas reformas. Porque todo el mundo se queja del populismo del kirchnerismo. Claro, sí, no hay duda, y es un riesgo. También es un riesgo que las reformas dependan de el buen humor o el mal humor o las simpatías o antipatías de personas para conformar un sistema jurídico y para hacer un sistema de reformas estructurales en la Argentina. Bueno, más allá de eso, ayer León XIV recibió a Sandra Petovelo en el Vaticano, dando cuenta que efectivamente, me da la impresión, va a venir a la Argentina el Papa, esto es en noviembre. Ayer había una versión de que River estaría ultimando detalles para una misa del Papa en el Monumental. La información que yo tengo es que hubo una invitación formal en diciembre del año pasado, cuando el Papa había mostrado interés en venir a River, por parte de la dirigencia de River, de Stefano Di Carlo, pero que no hay nada nuevo bajo el sol en las últimas horas. Esta es la información que yo tengo. Desconozco si hay algo distinto, pero esto es lo que a mí me dice. Bueno, más allá de todo eso, hay un decreto inminente donde arrancaría el baja de retenciones al campo en las próximas horas. Así que lo vamos a mirar, Juli, si aparece en el boletín oficial pronto o no, pero es un tema. Hoy exponen además Luis Caputo y Javier Milei, como contabas bien temprano, ante empresarios en la jornada del Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas. Sí, que ya arrancó. Que ya arrancó y que se está llevando adelante en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires. Correcto. Y donde va a haber otros ministros, inclusive, y la crema del mundo. Y va a haber gobernadores también. Y va a haber gobernadores. Muy bien. Gobernadores que además vienen a Buenos Aires y aprovechan y hacen otras reuniones. Sí. Entre otros, va a haber algunos que se van a juntar, creo, con Luis Caputo, otros con Diego Santilli. Algunos tal vez vean incluso a los propios dentro del reacomodamiento que la política está gestando y demás. Bueno, más allá de eso, el gobierno y las universidades también se sentaron ayer en una mesa, por ahora sin acuerdo, para destrabar el conflicto, pero en principio empezaron una negociación en un contexto de casi parálisis en términos universitarios, en perspectiva, porque los fondos no avanzan, no crecen, no son más importantes, están estancados y la ley de financiamiento universitario nunca se aplicó y está pendiente un fallo de la Corte. Está en la Corte, está en la máxima instancia. Hubo decisiones a favor de lo que el Congreso votó y por lo tanto de que haya más fondos para las universidades en primera, segunda instancia. El gobierno apeló, todo está en la Corte. Y la Corte no tiene plazo. Por lo tanto, podría expedirse, si hay un no acuerdo hoy entre el gobierno y las universidades, podría expedirse que es una causa abstracta, la que tenía que resolver porque todo fue zanjado con un nuevo acuerdo. ¿Se entiende? Que eso sería una solución salomónica y política de la Corte, con la que el gobierno está hablando mucho más. También vale la pena decir, entre los cambios de época que estamos asistiendo. Bueno, después tenemos muchas renuncias
en el gobierno. Se fue el primer presidente del nuevo ente regulador de energía que aglutinó el ENRE y el Enargas, o sea, electricidad y gas. Al mes de haber asumido. Néstor Lamboglia, aparentemente peleado con Marcelo Nachón, el vice, con varias diferencias, pero al mes se fue. Sintomático, comunicó la decisión y se fue. A diferencia del acuerdo con el que Caputo había desplazado a José García Hamilton, que aparentemente él mismo le había pedido a Caputo, por cuestiones personales, dejar el cargo que tenía como secretario legal y administrativo del Ministerio de Economía, un cargo muy importante, cuestión que se comunicó el día domingo, con un Juan Ignacio Estampalija, que se desempeñaba como subprocurador del Tesoro, es decir, como número 2 de Amerio, un hombre también de Santiago Caputo, que finalmente termina siendo ahora el secretario legal y administrativo, alguien muy importante que firma, que ve todo, que observa, dentro del Ministerio de Economía de Luis Caputo, que tiene una simbiosis, una sinergia muy importante con Santiago Caputo, pero que tiene muy buen entendimiento también con Martín Menem, por caso, que son los hombres de la polémica, la discusión, puertas adentro en términos de hacia dónde el gobierno tiene que enfocar la política, si es con acuerdo con gobernadores, si es con una fuerza más robusta de la Libertad Avanza, si es más violeta y menos dependiente de los acuerdos circunstanciales con distintas exponentes de la vida pública, o si es concediendo espacios y cuotapartes de poder a cambio de gobernabilidad, como pide el ministro de Economía y el propio Santiago Caputo, que además tiene un pasado muy vinculado al asesoramiento de diversas fuerzas políticas, armó distintas campañas, sus socios también, y por lo tanto está muy cómodo con algunas relaciones, por ejemplo con Rolo Figueroa en Neuquén, por ejemplo con sectores del peronismo, a los cuales sigue abrevando, e inclusive, si ustedes me apuran, el propio Sergio Massa, digamos, a quien Caputo nunca cruzó en público, un hecho muy curioso, muy inédito. Pero finalmente explica también cómo se financió y cómo llegó a la presidencia del propio presidente de la Nación. Me refiero a Javier Milei. Bueno, más allá de eso, también es oficial la eliminación del impuesto a las ganancias para venta de inmuebles y alquileres. Muy importante. Y eso es retroactivo al mes de enero. Fue algo que estaba dentro de la reforma laboral que el gobierno finalmente reglamentó en el transcurso del día de ayer. Y Federico Sturzenegger confirmó a todo esto que mantiene activa la motosierra y pretende despedir más personal con nuevos recortes en todos los ministerios. Yo creo que eso no va a cesar, ¿no es cierto, Juli? No. Da la impresión que el gobierno quiere el mix entre rebaja del gasto adicional a la que ha hecho para mantener el superávit fiscal y luego que se vaya licuando algún gasto por el crecimiento y la expansión de la economía, que sería mucho más sano. Pero las dos cosas combinadas planifica, me da la impresión el gobierno. Sí. Porque si hay algo que quiere no modificar como estructura de sello identitario, es el superávit fiscal. Y para eso, para sostenerlo, con cuentas más escuálidas y con menos impuestos, efectivamente es con más reducción del gasto y con aumento de la economía. Bueno, se está revirtiendo la tendencia de caída en la recaudación. Este último dato que conocimos ayer es de 1.7% en términos reales, es decir, que la recaudación subió casi 36% cuando la inflación está cerca de 33%. Si hacemos los números finos te da 1,7 positivo. Eso quiere decir que hay tributos que todavía son negativos en términos nominales, pero que hay muchos que están recuperándose fuerte. Claro, acá el problema de la recaudación efectivamente en mayo, que fue excepcional en virtud de este salto extraordinario que se dio por el vencimiento de las sociedades del pago del impuesto a las ganancias, que subió más del 25%, pero todos los tributos vinculados al consumo cayeron. Sí, el IVA 8% promedio, es una caída, un palo importante. Impuesto al cheque. Y impuesto al cheque poco más del 3%. Sí. Por eso hablan de que la recaudación tiene un signo extraordinario tras 9 meses de caída, que eventualmente habrá que ver junio, pero que las perspectivas no son tan alentadoras, más allá de que por derechos de exportaciones, por ejemplo, pueda crecer a propósito de la cosecha récord que hay que liquidar y todo lo que eso va a producir. Pero bueno, efectivamente, en términos económicos ese fue el dato tal vez más relevante de ayer. Otro de los datos es que hay consultoras que dan una inflación del 2,2% para el mes de mayo, otros hablan del 2,3%, el gobierno se envalentona con un 2,1%, la inflación en La Plata fue del 2,2%, en Bahía Blanca del 1,86%. Todo esto en un informe de la Universidad Nacional de La Plata, en un contexto de una especie de veranito financiero, ¿no? Porque el dólar subió con fuerza, es verdad, ayer se acercó a los 1.430, variaciones, cuando uno dice con fuerza, 10, 15 pesos, nada, para la Argentina que venía acostumbrado a variaciones mucho más altas. Los ADR treparon hasta el 3,2%, el Merval en dólares escaló a máximos en un año y medio, mientras que el riesgo país cayó a 490 puntos básicos, sobre lo cual hizo hincapié Juli esta mañana. Riesgo país que efectivamente está en niveles del 2018.
pero todavía no está en los niveles que tuvo en 2017 y, por cierto, muy lejos de los niveles del 2005, 2006, 2007, de un riesgo país abajo de 200 puntos básicos, que Argentina, en términos generales, si no media una situación muy compleja, va a lograr en los próximos años, si es que mantiene la sana administración. Con 4 años de superávit fiscal de Néstor Kirchner y comercial, y pagándole al fondo, logró ese riesgo país de menos de 200 puntos básicos. Claro, pero duró poquito. Eso duró menos de un año. Entonces, claro, correcto. La tendencia es que llevas 2 años y medio de una caída del riesgo país de 2.800 a 450. Bueno, Kirchner lo bajó de 4.000 a 100. Claro, pico, porque digamos, es un pago al contado con dinero del Tesoro al Fondo Monetario. Eso logró bajar, es decir, despejó la duda de que debía y que iba a pagar. O sea, pagó. Después no tuvo más combustible y el riesgo país empezó a subir otra vez. Se comió el stock y la economía Exacto. se comió el stock y Por después eso. revirtió el superávit y lo convirtió en déficit. Eso no es sustentable. Y no fue sustentable en el después. Claro, Mientras no lo fue. el riesgo país estaba en esos niveles, era todo sustentable hasta que algo cambió, digamos. Hoy es todo sustentable. Hay que ver si se mantiene sustentable. Porque vos tenés que tener licencia social, tenés que seguir haciendo ajustes y tenés que tener licencia social, tiene que la economía expandirse y eso tiene que ocurrir, no puede solo decirse, tiene que suceder. Con lo cual, hasta hoy es sustentable, no hay duda. La hoja de ruta, los optimistas dicen, es maravilloso, esto deposita a la Argentina en un estadio diferente. Y en perspectiva, uno, cuando mira todos los drivers, le dicen los economistas, es muy importante. Bueno, después, sí, ya sé que tengo que hacer una pausa, pero déjame terminar con estas cosas judiciales, que me parece muy importante. No lo apuren, por favor. No, porque quiero cerrar un poco la idea de lo judicial. ¿Lo judicial qué es? Bueno, lo judicial es que hemos tenido, primero, hay cosas, digamos, muy importantes en términos de seguridad. Uno, mataron a un comisario en un intento de robo en La Matanza anoche. Dramático de vuelta. En una comisaría en Palermo detuvieron a un oficial de la policía de la ciudad condenado por haber abusado de una compañera. Lo detuvieron ayer in situ en Palermo, en una comisaría. Después, el comisario Jorge Antonio Fernández, el 31 de mayo, el domingo, se conoció ayer, se quitó la vida cuando estaba de franco de servicio. Trabajaba en la comisaría tercera de Berazategui. Es un nuevo suicidio de un nuevo efectivo de la policía. En los últimos 15 días se suicidaron 3 policías en la ciudad. Y desde el 2020 hubo 60 suicidios. Es un tema que pocos hablan. Pero los suicidios están a la orden del día en las fuerzas de seguridad. Son los que tienen y portan armas. Y estamos hablando de situaciones extremas que se llega básicamente por una crisis psicológica, en muchos casos. Mientras tanto, alguien con pedido de captura desde hace casi 3 años lo detuvieron ayer en Punta Mogotes, en Mar del Plata, donde el municipio incorporó 12 nuevos patrulleros para reforzar la presencia en los barrios en medio de una escalada de inseguridad creciente con múltiples protestas en distintos barrios, en particular del sur, justamente de la ciudad de Mar del Plata. Bueno, y después en un ratito les voy a hablar de la nueva jornada que se va a llevar adelante en el juicio por la muerte de Diego Maradona en los tribunales de San Isidro. Vamos a meternos de lleno en las pericias a los audios atribuidos a Españolo en los que se menciona a Karina Milei en la causa Andis, lo que está pasando con los contratos de la esposa de Adorni y la investigación en la justicia, la causa Arsat por presuntas coimas y la llamada banda de los mendocinos que quedó bajo la lupa, incluido el ex titular de Trenes Argentinos, la investigación en la causa Libra que se frena por la falta de recursos tecnológicos para seguir la ruta del dinero. Esto es desopilante, pero es un poco esto, ¿no? La Argentina busca estar en la vanguardia, en la excelencia de todas las situaciones, pero efectivamente hemos tenido una falta de recursos tecnológicos en términos jurídicos que está obturando la posibilidad de una sana investigación en la causa Libra porque no se puede seguir la ruta del dinero, porque no hay tecnología apropiada, digamos. ¿Se entiende? Bueno, todas esas cosas o de estas cosas también vamos a estar hablando en el transcurso de esta mañana. 8:35 ahora en todo el país.